Vamos a trabajar una serie de videos con el tema de la demonología. Es decir, vamos a hablar acerca del origen de los demonios, un tema muy, muy interesante. Y quiero hacer una pequeña definición. Bueno, hay un teólogo que se llama Wayne Gruden, que define, según él, obviamente no es la única definición de demonios, pero él dice que los demonios son ángeles caídos que una vez fueron ángeles buenos, pero en su caída se convierten en malos, ¿correcto? Dice que ellos pecaron y perdieron entonces el privilegio de servir a Dios. Y obviamente los demonios también son seres creados y seres espirituales, pero aquí se nos presentan entonces varias circunstancias porque, ojo, son seres creados y seres espirituales. Hablemos un poquitico más adelante de eso. También se dice que tienen discernimiento, es decir, saben qué es lo bueno y lo malo, ¿correcto? Tienen ese discernimiento moral y tienen una inteligencia, si bien el pecado los ha corrompido y los ha dañado tremendamente, pero son más bien como astutos, ¿correcto? No tienen un cuerpo físico, ellos necesitan un cuerpo físico para manifestarse, para moverse, y el ideal de ellos es ese cuerpo físico. Recordemos en el caso eh, de los cerdos allá con el endemoniado gadareno, pero prefieren obviamente el cuerpo del ser humano, ¿no? Eh, y entonces se define a los demonios, según White Cruden, que son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Entonces fíjate que se dice que son ángeles malignos. Eh, y la Biblia también menciona allí esa parte, pero hay otras posturas que tratan de dar un origen de los demonios y que precisamente esa es la serie que iniciamos hoy. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan complejo esta parte? Porque la Biblia en los primeros capítulos de Génesis dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Lo repite 7 veces. Un demonio, Satanás, no son buenos. Entonces, ¿cómo es? ¿Y a qué es que se refiere con ese tema? Es precisamente lo que vamos a ir trabajando poco a poco allí. Porque obviamente en ese momento, cuando dice que todo era muy bueno o bueno en gran manera, pues ahí en ese momento no había ni demonios, ni seres malignos, ¿correcto? Ni espíritus inmundos, nada de eso, ¿ya? Entonces, lo que se propone es que en algún momento en los sucesos de Génesis, tuvo que haber esa rebelión en el mundo espiritual. Algunos dicen que hay entre Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando en el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces mucha gente dice allí cuando la tierra se presenta como algo desordenado y vacío, es porque se presentó la rebelión de Satanás. Reitero, son posturas que tienen algunos teólogos civilistas, pero que no son compartidas por otras personas. Tenemos que empezar a dilucidar toda esa parte, ¿ya? Entonces, esa rebelión, pues obviamente llevaría a estos demonios a ponerse en contra de Dios y eso, pues lo que lo llevó fue a convertirse en seres malignos, ¿correcto? Entonces, eso significaría que si bien Dios crea y todo lo que crea es bueno, y habíamos dicho que los demonios son seres creados, Él no crea los demonios como tal, sino que Él crea seres puros, limpios, perfectos, que se corrompen, ¿correcto? Posteriormente con las decisiones que toman allí. Eh, en el Nuevo Testamento se encuentran unos versículos, 2 Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Aquí el problema es que, mire que habla de que los metió en tenebrosas cavernas, pero entonces, ¿a cuántos? Y si esos ángeles allí se dice son los mismos demonios o no, porque es que aquí está hablando de esos ángeles que pecaron y que los metió en tenebrosas cavernas y que allá están reservados para el juicio. Pero entonces, ¿dónde o cuáles son esos demonios que están allí circulando permanentemente y dañando al ser humano y haciendo que la maldad y todo esto crezca? Entonces, ¿cuáles son? Ahí está el problema con este aspecto. En Judas 6 también dice, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Ahí está nuevamente los tiene encarcelados ya. Entonces, ¿qué significa eso? O sea,
Si esos ángeles que pecaron ya están encarcelados, entonces, ¿quiénes son los demonios? Porque hay demonios sueltos, ¿correcto? Demonios que están haciendo, digamos, de las suyas en el mundo y con el ser humano. Entonces, precisamente por ahí, por ese lado es que se propone entonces quiénes son los demonios o cuál es el origen de los demonios, que ese es el título de esta serie que iniciamos hoy, ¿correcto? En el Nuevo Testamento casi todos los ángeles, casi todos los libros hablan de demonios. Hebreos no lo hace, Filemón tampoco lo hace. Hay otros versículos, libros que no manejan ese tema, pero la mayoría sí lo hace. Hay más de 100 referencias en el Nuevo Testamento de los demonios. 1 Corintios 10, 20, 21, Santiago 2, 19, Apocalipsis 9, 20. En fin, allí en esta referencia se utiliza la palabra griega daimonion, ¿correcto? Daimonion, que se traduce a nuestro español como demonio, pero también se utilizan las palabras ángel para referirse a los demonios, como leíamos ahora en Judas y Pedro, y también la palabra espíritu. Espíritu en el griego es neuma, ¿no? Entonces allí hay que reconocer esas partes. Y vamos a estar trabajando, reitero, con el origen de los demonios. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es el origen de esos demonios? Y siempre al estilo de GESED Internacional.